Ya tenemos aquí a Pablo. Es un honor para mí, como arquero de Icilien, presentar a Pablo Aranas para esta siguiente charla, que nos va a hablar de tiro con arco en la Tierra Media. Os dejo con Pablo. Muy bien, muchísimas gracias, Luillo. Bueno, vamos a hablar de arquería en la tercera edad, un estudio comparativo. Es una charla corta, introductoria. Si os quedáis con hambre de más, pues hay preparada una charla versión extendida que dura 1 hora y media. Pero suponía que a lo mejor podía ser demasiado, así que vamos con la corta, con la express. Un poquito sobre mí. Soy Pablo Arana Arcena, Sociedad Tolkien Española. Ahí podéis ver algunos enlaces, quizá de interés al java.net. Y en Twitter, sobre todo, donde me muevo, soy @diacrítica. En la STE llevo desde 1995, o sea que llevo ya 25 años. Entre otras cosas, soy especialista en arquería tradicional e histórica y, bueno, eso me llevó al final a querer ser monitor de tiro con arco federado y también técnico deportivo en tiro con arco. No es mi profesión, no me dedico a eso, pero, bueno, es como un extra. Y en el blog que decía antes, aljava.net, llevo unos 5 años difundiendo el tiro con arco tradicional e histórico. Habrá entre 250 y 300 artículos. Aquí una bonita foto del taller de tiro con arco de iniciación de la pasada Estelcom, por cierto. Es interesante que empecemos con un poquito de conceptos sobre el tiro con arco. Y para mí lo más importante, que me gustaría que todo el mundo, además aquí, ¿no?, que estamos desde muchas partes del mundo, es que todas las culturas, todos los pueblos han practicado, han desarrollado la práctica del tiro con arco en algún momento. Es algo universal, es algo que nos une como humanidad y es algo que no significa que todos lo hayan desarrollado de la misma manera. Hay arcos variopintos, técnicas variopintas, flechas diferentes, usos diferentes, pero en algún momento se ha desarrollado. Al mismo tiempo, también se podría decir que la arquería tiene dos enemigos fundamentales, es decir, si aparecen estos enemigos, el tiro con arco pasa a un segundo plano, como son la ballesta, que en la Tierra Media no hay referencias a ella, pero en la Edad Media sí que lo hay, en la Edad Media europea y más allá de Europa, y la pólvora, evidentemente, en cuanto aparecen armas de fuego en miniatura, ¿no? La arquería, y esto también es relevante, solo es funcional si resuelve bien un propósito con eficacia, desde que se fabrica hasta que finalmente la flecha sale de un arco repetidas veces. La arquería, el tiro con arco, es tremendamente estético. Aquí tenemos una bellísima escultura del autor, que era arquero también, Cecil Howard, pero la arquería no tendría sentido si no fuera útil, práctica, ya sea en la caza, en la guerra o, dependiendo en qué momentos, también deportivamente. Y, bueno, las flechas y el arco van juntas, pero las flechas estarían subordinadas al arco, aunque dependiendo de algunas culturas, la flecha puede haber sido más importante aún que el propio arco. El enfoque de hoy, de esta charlita introductoria del estudio comparativo, es que vamos a aplicar conocimientos sobre lo que sabemos de la historia del tiro con arco en nuestro mundo, en la Tierra, y vamos a ir a la Tierra Media y a encontrar algunos patrones en culturas y pueblos que nos permitan hacer algún tipo de correlación. Sin exagerar y sin volvernos locos, ni obsesionarnos con que todo tenga que encajar, pero como mundo secundario, pues surge un poco también de nuestro mundo primario y podríamos fácilmente encontrar esos puntos de unión. A esos puntos de unión los vamos a llamar esquemas plausibles, que pueden tener sentido, pero los vamos a poner en contraposición con el canon de Tolkien. Vamos a ver cómo de bien aguantan esas propuestas. Y cuando hayamos visto cómo aguantan de bien esas propuestas con el canon, El Hobbit y El Señor de los Anillos, como las dos obras principales, ya que nos centraremos en el fin de la tercera edad, vamos a ver cómo resuelven si añadimos la historia de la Tierra Media, es decir, los bocetos, borradores, versiones previas, ideas que Tolkien tenía y que no acabaron necesariamente siendo parte de las obras publicadas. Y creo que os va a sorprender a más de uno, a más de una. Creo que es bueno empezar poniendo algún concepto sobre la mesa, que es el concepto de cultura arquera de mi buen amigo Ismael Hernández, que quizás esté escuchando ahora. Y es que, en general, simplificando mucho, podríamos dividir un pueblo, podemos caracterizarlo por su cultura arquera, siendo nómada estatal, humilde o nobiliaria. Hablo de nuestro mundo, ¿no? Nómada sería aquel pueblo nómada que ha desarrollado una práctica prestigiosa del tiro con arco, arqueros, arqueras de crianza,
importantísima en la vida social y en el desempeño del papel, ¿no? en esa cultura, y que está accesible y se considera totalmente válido y natural que todo el mundo, da igual su estrato, practique el tiro con arco. Es útil a la comunidad, es útil a la tribu, es útil al pueblo. Tendríamos también la cultura, bueno, aquí ejemplos serían pues los hunos o los mongoles, por ejemplo, ¿no? Si alguien quiere pensar un poco una cultura que era nómada. En estatal tendríamos un estado fuerte, sedentario, delimitado geográficamente más o menos, en donde es el Estado el que decide que le interesa formar, capacitar, entrenar a soldados profesionales, a ejércitos profesionales, en virtud de unas técnicas y unos materiales concretos. Está financiado por el Estado porque le es muy importante resolver. Y el prestigio es alto del tiro con arco y pueden acceder, en principio, todos los estratos de la sociedad, todas las clases, ¿no? Digamos, jerárquicas. La humilde sería aquella en la que, también siendo un pueblo sedentario, se reserva el uso del tiro con arco para estratos más humildes, tanto para la caza como para la guerra. En el caso de la guerra sería por interés económico o por una paga. Y sería una cultura en donde las clases nobles considerarían el arco usado así como un arma innoble y no prestigiosa, aunque se pudiera llegar a adoptar de forma deportiva, ¿no? Aquí estaríamos hablando de que se valora al arquero, pero no se le envidia, sobre todo por los estratos altos. ¿Qué tenemos aquí como ejemplo más? El más parecido sería la Inglaterra de la Guerra de los 100 años, ¿no? Siglos XII, XIII, XIV, esa época. Y es el caso más paradigmático quizá de la cultura arquera humilde. La cultura arquera nobiliaria, por el otro lado, es al revés. Tanto la práctica del tiro con arco como los materiales, los arcos en sí, se consideran exclusivos de la clase alta de la sociedad. Primero, es caro y costoso y laborioso fabricar arcos, suelen ser arcos más elaborados, y se considera que solo pueden acceder a la práctica del tiro con arco, también no por una cuestión solamente física, sino de estatus, aquellas personas que están en unas clases, y no se concibe que estratos inferiores puedan siquiera soñar con ello. Aquí tendríamos, en nobiliaria, pues tendríamos sasánidas o los samurái. En estatal, por ejemplo, que no lo he comentado, tendríamos los aztecas y la dinastía Ming. Serían dos buenos ejemplos. Como veis, repartimos bastante y con esto podemos hacer este cuadro que, evidentemente, no vamos a entrar en detalle, pero muestra un cuadrante con los pueblos de la tercera edad en la Tierra Media, entre hombres, hobbits, druedain, elfos, enanos, orcos y uruk-hai. Me he reservado los uruk-hai en Mordor porque no me parecen relevantes, y todas las diferentes culturas, haciendo un gradiente entre la probabilidad o improbabilidad en los extremos de que ese pueblo estuviera dominado por esa cultura. Podéis hacer una captura de pantalla porque no voy a entrar en detalle, y esto es parte de un trabajo mucho más laborioso que en el futuro comentaré. Pero lo que quiero sacar de aquí es que no necesariamente hay una sola solución para un pueblo. Podría haber ingredientes proporcionales de cada una de las culturas en cada uno de los pueblos. Voy a simplificar mucho y voy a decir que hay dos tipos principales de arco: el recto y el compuesto. El recto sería un arco de una sola pieza de madera, bastante largo, con un ángulo único, y el compuesto sería todo lo contrario, sería un arco muy corto, muy recurvado, es decir, tiene dos ángulos o incluso más, compuesto de varios materiales, como puede ser el cuerno, el tendón, maderas también, y luego pegamentos naturales, ¿no? Como puede ser vejiga de pez, etc. Estoy diciendo que estoy simplificando porque hay otros tipos de arcos, pero es suficiente para el estudio comparativo. Curiosidad, simplemente, para la gente que está viendo este vídeo: típicamente el agarre de la cuerda será de 3 dedos para los arcos largos, porque el ángulo que se forma en la cuerda no presiona ni es abrasivo con los dedos. Hay suficiente ángulo, es un ángulo obtuso, y sin embargo se desarrolla típicamente un agarre de pulgar con protección de anillo en los arcos compuestos, digamos, normalmente. Aquí veis dos buenos ejemplos. Podríamos hacer el mismo cuadro con los arcos compuestos, los simples, bueno, realmente aquí quiere decir los rectos, long y short. El reflex deflex, que es un misterio que luego resolveré, y lo mismo, probable, muy improbable o probable,
para cada uno de los pueblos, como veis, con alguna sugerencia en cuanto a la preferencia larga o corta del arco recto. Bueno, pues estos son los pueblos de la Tierra Media en los que me he centrado, que he desarrollado con cierta profundidad. Rohan, Orientales, Esgaroth, Comarca, Bree, Lórien, Erebor, Mordor e Isengard. Pero lo siento porque nos quedamos con estos 4 porque es que no hay tiempo para más, no hay tiempo para más. Así que si estaba justo Esgaroth en vuestra lista, lo siento, pero bueno, ahí está esa otra charla que ya enlazaré. Pero tenemos muy buenos representantes porque tenemos representantes de los hombres, de los elfos, de los enanos y de criaturas, digamos, malignas, ¿no? Vamos a empezar con Rohan. La propuesta para Rohan es la siguiente. Empezamos con un pueblo de inspiración anglosajona con el añadido de dominio de los caballos. Sería un añadido normando que le hubieran faltado a los anglosajones en su momento. Propongo una cultura arquera estatal centrada en caballería ligera, con lanceros, sobre todo por la facilidad para entrenar, es un arma muy versátil a lomos de un caballo, y una pequeña proporción de arqueros, también a caballo, que no tendrían un prestigio especial en los Rohirrim. Serían simplemente otros jinetes con especialización funcional, ¿no? A caballo requerimos arcos cortos porque son más maniobrables, aquí hablaría de menos de 1,5 metros, de poca potencia, dado que es el caballo el que te acerca o te aleja a placer al enemigo, y serían fáciles de fabricar porque en Rohan no hay mucho bosque. Hay grandes praderas, pero no hay mucho bosque. Y no es necesariamente el arco la técnica más avanzada de un pueblo como los Rohirrim. Sería más la lanza seguramente sí. Y de todas maneras serían también las lanzas fáciles de fabricar en masa. El agarre sería de 3 dedos porque aunque el arco sería recto, como veis en la ilustración, sería recto, sería corto, habría suficiente ángulo para facilitar el agarre de 3 dedos y es más sencillo aprender. Si no es tu especialidad, con un arco relativamente corto, funciona bien 3 dedos en lugar del pulgar. Las maderas para el arco serían el olmo, el fresno, el arce y el tejo. Siendo el tejo la madera más exquisita y solicitada que existiría, aunque no cualquier tejo es válido, como luego hablaremos. Maderas para las flechas, igualmente por latitudes donde está Rohan, hablaríamos del pino, del fresno, el avellano, el abedul o el cedro, pero seguramente vía comercio, dado que el cedro no crece más en climas más fríos y medio montañosos, ¿no? Y Rohan pues no es así. ¿Qué dice el canon? Ahora nos enfrentamos al canon de Tolkien. Bueno, pues en The Riders of Rohan, en las 2 torres, ya sabéis que están Aragorn, Gimli y Legolas buscando a Merry y Pippin y se encuentran con los Rohirrim, con Éomer y hay un momento tenso, ¿no? Y aquí dice claramente Tolkien, dice, a thicket of spears, o sea, bastantes lanzas, were pointed towards the strangers, ¿no? Y luego dice, and some of the horsemen had bows in hand. Es decir, muchas lanzas, algunos arcos. Y que, por supuesto, algunos jinetes tenían arcos en la mano. También dice muy interesante que algunos tenían la flecha ya colocada, lo cual en general podría indicar una alta confianza en su técnica y preferir ya tener la flecha colocada en la cuerda, que es algo muy tricky cuando estás a caballo. Luego seguimos y en el capítulo de Uruk-hai, cuando está viendo esa escaramuza, ¿no?, entre los Rohirrim y precisamente los secuestradores de Merry y Pippin, se dice claramente que algunos de los jinetes parecían ser arqueros habilidosos disparando encima de un caballo al galope. Así que, muy bien. Luego, además, parece que efectivamente pueden ir y volver, los orcos tratan de disparar contra ellos, etc. Aquí, sin embargo, no se está hablando en ningún momento del tamaño del arco. Eso ha sido una hipótesis mía, pero si nos vamos a los apócrifos, canon de Historia de la Tierra Media, en Treebeard, The Treason of Isengard, cuando Tolkien está esbozando un poco algunas ideas sobre qué irá en ese capítulo, esto no es una novela, esto simplemente es y esto pasa, dice claramente, they see a battle of wall riders, o sea, ven, ¿no?, jinetes a lomos de wargos, de Saruman, y los señores de los caballos, con el viento salvaje, ¿no?, flotando, y arcos cortos. Así que todo parece indicar que estamos ante un arco recto, pero corto. Lórien, vamos a cambiar de tercio totalmente. Propuesta, bueno, ¿qué tenemos para empezar?
Un pueblo de inspiración fantástica faérica, con excepcional dominio del arco, excepcional en mayúsculas, es casi quinta esencia de los elfos y en Lórien en particular el dominio del tiro con arco. Propongo una suerte de cultura arquera estatal, pero claro, con una formación / instrucción milenaria, ¿no? O sea, tú eres un elfo y es que tienes siglos o milenios para ser proficient, iba a decir, para ser experto en la arquería. Y los arqueros juegan un papel crucial, es prestigioso, todo cuadra, y en este caso en Lórien no tendría mucho sentido la caballería. ¿Qué arcos propongo? Atención que vienen curvas. Propongo arcos largos de más de 1,5 metros, de mucha potencia, porque los elfos podrían permitírselo, y diseño único inspirado por arcos compuestos. ¿What? Diseño único inspirado por arcos compuestos. Ahí en la ilustración de Angus MacBride, que algunos nostálgicos habrán reconocido, Galadriel, por su filia y por su origen noldo, mi teoría es que si hay un arco, el consenso es que los mejores arcos son los compuestos, en general. Luego tenemos a los británicos y sobre todo a los ingleses defendiendo lo contrario, pero bueno, ya sabemos cómo la publicidad y la propaganda de la pérfida Albión. Pero Galadriel seguramente traería de los Noldor los arcos compuestos, que aunque no se dice expresamente, sospecho que en el Silmarillion tenía mucho sentido. Y aquí tendríamos arcos largos que podrían tener inspiración en ese diseño recurvo. Incluso podría ir más allá. Diría que quizá para un extraño los arcos podrían ser de una sola pieza de madera, pero en realidad estarían compuestos por más de un trozo de madera. ¿Por qué defiendo esto? Porque, como vemos ahora, el agarre puede ser de 3 dedos. Las maderas para el arco, cuando uno piensa en un elfo o una elfa delante de un Maiorn y le dice, te voy a talar para cortar porque necesito madera para mis arcos, y además somos muchos, como puedes ver, a mí me surge la duda de si realmente eso tendría algún sentido. Bueno, cuando digo un Maiorn también pienso en un tejo o pienso en cualquier árbol. Ya sea, incluso podemos pensar que los de mayor lento crecimiento, que serían los que crecerían más lentamente, serían los más codiciados, porque los anillos de los árboles, cuanto más prietos, mejor madera para el arco resultan. Yo aquí tengo un poco de tensión sobre cuál sería la relación de los elfos y sus propios bosques. ¿Le pedirían al Maiorn que se muriera y entonces cogen la madera? Yo tiendo a pensar que quizá podrían ser, ya digo, arcos compuestos en apariencia simples. Y bueno, para la madera de las flechas, aparte de las maderas desconocidas, igual que para el arco, porque no tenemos el dominio de la flora de Lórien, el fresno, el abeto, el avellano, el abedul o el cedro que podrían encontrar en las montañas cercanas. Bueno, ¿qué dice? Antes de pasar al canon, una maravillosa ilustración del artista Jenny Dolphin, Fingon contra Glaurung, a caballo como se representa en el Silmarillion, y exactamente con arcos compuestos y técnica de pulgar. Una ilustración maravillosa. Vamos al canon. Bueno, por comparación, sabemos que en el puente de Khazad-dûm se dice en El Señor de los Anillos, Legolas falló porque era un disparo lejano para su arco pequeño o su arco corto. Digo por comparación porque luego le dan otro que es más grande, ¿no? Esto diría también algo sobre el Bosque Negro, evidentemente. Galadriel, de forma jocosa un poco, se burla de que alguien piense que Lórien se defiende solo con cancioncillas y flechitas también gráciles de los arcos élficos. Y señalo aquí Elven Bows porque no es ninguna tontería que Tolkien utilice Elven Bows. Podría decir arcos que usan los elfos o arcos maravillosos o arcos de bella factura. Pero Galadriel dice, a través de Tolkien, Galadriel dice Elven Bows, algo único, arco élfico y probablemente de Lórien. Y luego, evidentemente, todo el mundo recuerda cuando Galadriel, entre los regalos, pues a Legolas le otorga uno de los arcos que usaban los Galadrim en Lórien, más largo, más alto y más recio, más robusto que los arcos de Mirkwood. Así que, y además todo el mundo lo tuvo claro, Legolas el primero. ¿Qué dice los apócrifos sobre esto? Dicen una cosa muy interesante. Si recordáis, cuando en El Caballero Blanco, cuando Gandalf 2.0 aparece y Aragorn, Legolas y Gimli ya están de buen rollo, ¿no? Si recordáis, Gandalf tiene unos mensajes de cuando estuvo en Lórien, ¿no? De Galadriel y de Arwen, etc. Galadriel a Legolas, en El Señor de los Anillos, lo que quedó publicado, le advierte del sonido del mar y de las olas y, bueno, el tema de cuidado con las gaviotas, el sonido de las gaviotas. Pero en los apócrifos, en The White Rider, The Treason of Isengard, Tolkien no escribió eso. Un boceto previo decía,
Green leaf, bearer of the elven bow. Y de hecho todo el poema, como veis, va del arco, representando y significando cuán especial es el arco de Legolas. Es decir, Galadriel es como, Galadriel le está diciendo a Legolas, tú y yo sabemos que este es un arco especial. Y como arco especial, esta sería la propuesta. Sería un arco largo con una recurva. Si es de una sola pieza, sería una técnica complicada de hacer porque requiere un calor muy bien aplicado. Pero lo que yo defiendo es que no es una sola pieza de madera, sería un arco compuesto de diferentes materiales. Otro cambio de tercio. Erebor. Pues tendríamos un pueblo de inspiración fantástica, semítica, con rasgos marciales, mineros, herreros, orfebres e ingenieriles. Muy importante esto de ingenieriles. Propongo o bien una cultura arquera estatal o nobiliaria. Y vais a ver que el canon resuelve la disyuntiva. En mi opinión, resuelve la disyuntiva, pero no me adelanto, lo vais a ver ahora. Para una estatura más baja y sobre todo una envergadura menor, lo que tiene sentido son arcos compuestos, sobre todo para un pueblo militar, o por lo menos habituado a la guerra, de potencia alta, puesto que los enanos también se lo pueden permitir, y de extraordinaria factura. También podrían tener arcos cortos, como un sucedáneo, como una segunda opción de una sola pieza. Y, hombre, en las montañas en general, depende en dónde, ¿no? A lo mejor Erebor no tiene tanto problema, pero en general escasea la madera de árboles largos, en algunos casos. Y seguramente arcos cortos tendría más sentido. Pero, insisto, creo que el arco compuesto, como se ve en la ilustración, con la técnica de pulgar, sería la más apropiada, de hecho, para su envergadura y el ángulo que formaría con la cuerda sería la más adecuada para los enanos. Materiales para el arco, todo lo que un ingeniero enano o una ingeniera enana podría meter. Cuerno, tendón, maderas, metal, mithril, quizá, ¿no? Ya que tiene tantas propiedades el mithril, ¿por qué no formar parte de los arcos? Y para los arcos cortos de una sola pieza de madera, pues más o menos por Erebor, podríamos decir abedul, arce, cedro o tejo. El tejo sería malísimo por la zona, pero el comercio ya sabemos que los enanos lo dominan bastante bien, así que no habría problema, tendrían su abastecimiento, ¿no? Y para las flechas, pues igual, todas esas opciones y de nuevo el comercio sería su principal fuente para ello. Aquí tenemos también, ya digo, esta ilustración de las pocas realmente que yo considero muy plausibles. ¿Qué dice el canon? ¿Os recordáis que estábamos con la disyuntiva, ¿no? Estatal, es decir, todo, es prestigioso para todo el mundo, nobiliaria, cuidado, solo para algunas. Pues empezamos fuerte, dice aquí en The Hobbit. Then Thorin seized a bow of horn, o sea, un arco de cuerno, es decir, un arco compuesto, and shot an arrow, pero no solamente que coge un arco de cuerno y dispara una flecha, es que deja temblando el escudo del que iba a parlamentar para esto de lo del tesoro de Smaug y si lo repartimos, ¿no? De hecho, no está claro de dónde sale ese arco de cuerno, no se dice antes. Muy probablemente era un arco que estaba en el tesoro de Smaug. Entonces, tenemos aquí por un lado Thorin muy confiado cogiendo un arco de cuerno, de un tesoro que seguramente había sido previamente propiedad de los enanos, con lo cual esto parecería indicar que al menos, desde luego, cultura arquera humilde no es Erebor. Si seguimos, vemos que Beorn, en otro momento anterior, tenemos que les da a los enanos algunos arcos y flechas. Claro, Beorn no iba a darles arcos compuestos, nos podemos imaginar que serían arcos rectos sencillos, de una madera sencilla, pero el hecho de que se los diera y que los aceptaran indica que es plausible que pudieran en general todo el mundo tirar con arcos de ese tipo, no solamente con los arcos compuestos. Pero vamos a intentar seguir resolviendo el misterio de estatal o nobiliaria. Thorin, en un momento después, que está emparanoiado con que le van a robar el tesoro, se pone en modo francotirador con el arco de cuerno, eso ya lo sabemos porque es el anterior, y se queda ahí un tiempo hasta que de hecho aparece una criatura y le lanza un flechazo que da en el blanco. Eso no podría hacerlo fácilmente con un arco recto de una sola pieza, puesto que pasa lo que pasa a los arcos de una sola pieza, que cuando aguantas demasiado tiempo pierde sus propiedades mecánicas, la energía mecánica potencial digamos, dentro de la madera se va perdiendo, es lo que se llama seguir la cuerda. Suele suceder cuando tiras muchas flechas, pero también lo puedes experimentar si estás mucho rato tensando antes de soltar. De hecho, cuando veáis eso con un arco largo en alguna película o descrito en algún libro, sospechad que la persona que ha escrito no tiene claro, salvo que sea un arco compuesto. Si es un arco compuesto, aguantan muchísimo más esa tensión sostenida.
Pero lo interesante es el último, que a lo mejor ya algunos ya habéis leído, que es Thorin desesperado, gritándole a los enanos en Flies and Spiders, ¡parad, parad! Diciendo, pero estáis mal de la cabeza. Habían estado el resto de enanos, que no son de tanta alta alcurnia, los arcos y las flechas de Beorn, habían estado básicamente tirando sin ton ni son. Y Thorin debía estar pensando por dentro, está claro que el que no sabe, no sabe, ¿no? Yo creo que aquí podemos decir que en principio cuando hay alguien que domina arco compuesto y es de estatus alto. Yo me decantaría por nobiliaria. ¿Y qué pasa con los apócrifos? Estáis pensando. Bueno, pues en el puente de Khazad-dûm resulta que pasó esto en los borradores de Tolkien. Gimli, nada menos, ¿no? Gimli, hijo de Gloin, se atreve a coger el arco de Legolas, que por cierto sabemos que es un arco corto, y dispara. No da, la flecha se va al abismo y no surte efecto, pero desde luego Gimli, hijo de Gloin, tenía confianza en sí mismo suficiente como para decidir que voy a coger el arco de este elfo porque yo sé tirar con arco. Así que los enanos tienen en su haber un montón de posibilidades, la mayoría compuesto, pero también el arco corto. Y vamos a terminar con Isengard, con esta propuesta. Veis que no hay ilustración. No hay ilustración porque desafortunadamente los Uruk-hai descritos en los libros no han sido respetados en el fanfiction ni en las películas. Hay una especie de arcos engendrosos que llevan los Uruk-hai, que no es lo que dice Tolkien. Tolkien lo deja bastante claro. Afortunadamente, tenemos una respuesta, gracias Juan, por el secuestro el domingo en la tarde. Esto sería un Uruk-hai atendiendo al canon con su arco largo de tejo. Pero volviendo a la propuesta, pueblo abominable, de inspiración fantástica, de origen desconocido, esa hibridación hombres-orcos que está siempre un poco, ¿no? Con exactamente cómo funciona eso, diseñado para la guerra, sería una cultura arquera estatal con fuerte instrucción militar. Es verdad que los Uruk-hai son prestigiosos dentro del resto de tribus orcas, pero entre ellos los Uruk-hai arqueros no tiene pinta de que lo fueran respecto de otros Uruk-hai, así que estatal y no nobiliaria. Arcos largos. Aquí está la clave. Saruman, como estratega militar, en pocos años tiene que amasar un grandísimo ejército y tiene que dotar a sus arqueros de los arcos más rápidos de fabricar. Y los arcos más rápidos de fabricar, con diferencia, no son los compuestos, que pueden tardar en su elaboración varios meses, incluso algunos un año, sino 2 días, que es lo que tardas en fabricar en masa arcos largos. Saruman, por lo tanto, con la estatura, la envergadura de sus Uruk-hai, no tendría ninguna duda. Les daría arcos largos y de la mejor madera que pudiera conseguir. El agarre de 3 dedos predominante, materiales para el arco, cualquier madera adecuada. Si en Fangor, cuando talaban esos árboles, hubiera algo, lo hubieran aprovechado, pero también el comercio. Y luego, en la versión extendida, hago todo un análisis de dónde puede proceder el tejo o las maderas de calidad y al final me decanto por Ennedd White, ¿no? Las planicies desoladas de Ennedd White, pero hay todavía masas boscosas, o trozos de bosques primigenios, como en el extremo oeste de Eriador, Erimborn. Maderas para flechas, un poco de todo, sin duda envenenadas, que ayudan siempre, si el tiro no es certero, a de todas maneras tener eficacia, y podrían aprovechar recogidas del campo de batalla, pero cuidado, la longitud de la flecha importaría, si son demasiado cortas, se les caería. ¿Qué dice el canon de esto, no? Bueno, pues cuando Aragorn está viendo a Boromir caído y entonces ve los cadáveres de la batalla, etcétera, se habla claramente de Goblin Soldiers of Great Stature, o sea, estos son criaturas mucho más grandes, con grandes piernas y armas y manos grandes, y dice, y tienen bows of yew, tienen arcos de tejo, en longitud y forma como los arcos de los hombres. Y aquí hay que pensar, los arcos de los hombres, ¿pero qué hombres? Bueno, la referencia hasta ahora en Señor de los Anillos de los hombres sería el Hobbit, sería Esgaroth. Y ahí se dice que Bardo tiene un arco de tejo. Si continuamos en los Uruk-hai en el capítulo, tenemos a los Isengarders, que son los Uruk-hai, que están llevando a Merry Pippin, etcétera, y tienen de nuevo, hay un momento que se describe y se dice claramente que son tienen estos grandes orcos con grandes arcos. Y si nos vamos al capítulo borrador de Departure of Boromir, igual en la historia de la Tierra Media, aquí entre el narrador y Aragorn dejan claro que, dice Aragorn, estos no son orcos de Mordor, si algo sé de los orcos y el equipaje que llevan, ¿no? Y las armas que llevan, estos no son orcos. Y el narrador dice que llevaban arcos más largos de lo que era su costumbre para los orcos, como elemento diferenciador.
Por lo tanto, tendríamos esta solución. Voy terminando ya. ¿Qué conclusiones de esta súper introductoria, ¿no? Esta charla súper introductoria podemos sacar? Primero, en términos generales, las hipótesis de partida, con el estudio comparado de culturas y arqueras y de arcos, aguantan bien con el canon, pero de hecho la historia de la Tierra Media suele refrendar, matizar de forma muy interesante. No solamente sucede con estos pueblos, sino con los otros que me he dejado fuera. Los elfos es un caso un poco raro, porque el mejor arco es el arco compuesto. Sería el que los elfos de forma natural desarrollarían y, sin embargo, no queda claro que sea así. ¿Podría ser eso? ¿Podría resolverse con mi hipótesis extraña de que realmente son compuestos, aunque para ti, Sam, no lo parezcan? ¿O de realmente da igual y su destreza milenaria y su puntería inigualable resuelven con cualquier arco y es lo de menos, ¿no? Bueno, pues Tolkien no parece cometer errores de consistencia interna. En particular, los Uruk-hai están muy bien resueltos, contrariamente al fanart y las películas. Y termino con una cita de Imrahil en el libro, que me parece muy interesante porque dice aquí, menudos tiempos estos en los que un chaval con un arco de madera de sauce joven puede amenazar a un caballero, ¿no? Con su armadura de cota de mallas. Y dice sauce joven. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa con los arcos de madera de sauce o de sauce joven? Pues que son las peores. Las maderas de sauce son las peores maderas para el arco y ya no digamos las maderas de sauce joven. Pues nada, esto era todo. Muchísimas gracias y no sé si habrá quedado algún tiempo para alguna pregunta. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver con alguna pregunta. Mientras las buscamos, hago yo la primera, Pablo. ¿Quién crees que ganaría un torneo de Cloud? Cloud como el tiro con arco a distancia. Bueno, tenemos a Legolas, que es capaz de disparar a un Nazgûl con el arco de Lórien. Seguramente él sabe que no lo hubiera logrado con otro arco. También se dice que los orcos son capaces de disparar más allá del Anduin, cruzando el Anduin, aunque eso lo dicen en The Children of Isengard, esos son los apócrifos. Dicen, cuidado, los Rohirrim ya no se acercan tanto al Anduin porque los orcos de Mordor son capaces de traspasar con sus flechas el cauce. Pero yo intuyo que seguramente por precisión y técnica serían los elfos y, en segundo lugar, muy cerca, los enanos. Vale, eso engancha un poco con la primera pregunta que tenemos, que es la siguiente. ¿El arco élfico, qué llegaría? ¿Unos 200 metros? Bueno, eso es una función, primero, de la forma de la flecha, ¿no? La parábola que puede escribir y, sobre todo, la fuerza del arco y el rendimiento del arco. Yo diría que teniendo récords en nuestro mundo de varios cientos de metros, 450, 500, está más o menos por ahí, 480, digo yo que un elfo debería superar ese récord. Así que me atrevería a decir que no sé qué sentido tendría 500 metros, que es lo que estás viendo a 500 metros. Bueno, ahora que lo pienso, quizá un elfo podría ver a 500 metros algo, como pasaba con Legolas y que veía precisamente a los jinetes de Rohan, ¿no? A lo lejos. Eran, dice, niños, ¿no? Y podrían ser 500 o 600 metros sin ningún problema, sí. Muy bien. Primera pregunta de Laura. Pregunta, entonces, ¿las flechas que le dieron a Boromir estaban envenenadas? Yo diría casi con toda seguridad que sí. Cuando tienes un ejército a toda prisa montado y sabes que la técnica no es la mejor y los tiros certeros que van al corazón o órganos vitales pueden no siempre suceder, un backup, ¿no? Es que esté envenenada. Y de hecho, de los orcos se ve clarísimamente que son así, y de los Uruk-hai, que estarían también en la trifulca con Boromir, ¿por qué no? Es decir, no es jugar sucio, es ser más práctico para el tipo de técnica, materiales y situaciones a las que te puedes encontrar. Así que yo diría casi con toda seguridad que Boromir murió no solo de muchos flechazos, sino de mucho veneno inoculado a través de las flechas. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta de Drag D'Argent. ¿Es posible que Erebor tuviese arcos elfos o humanos en base a su actividad comercial con sus vecinos, quizá? Bueno, hay que pensar, Erebor, entiendo el pueblo enano, que quiere arcos que pueda usar. Y los arcos que pueden usar los enanos y que les son útiles son los arcos compuestos. Alrededor, en Esgaroth, por ejemplo, no habría ese tipo de arcos, así que por el comercio no sería. En todo caso, podrían ver si tienen arcos cortos, porque un arco largo para un enano, que sería también lo que los elfos podrían medio tener, no es útil. Es un arco muy largo que cuando se tensa relativamente poco. Simplemente se tensa un poquito, salvo que te lo lleves a la oreja o más allá o más allá. Con lo cual, podrían tener, dudo que sobre todo los arcos de los humanos, los enanos los consideraran más que juguetes, alguno de tejo bueno,
y creo que no tendrían mucho interés en nada que no fueran arcos compuestos de extraordinaria factura. Muy bien. Antonio Hidalgo nos dice, ¿puedes hablar un poco sobre cuándo y dónde ver la versión extendida de esta charla? Pues está grabada y yo creo que en los próximos 2 o 3 días la publicaremos seguramente en las redes sociales de la Palantircon Seránica. Dura creo que es 1 hora y 20, tengo que hacer el montaje final y ahí efectivamente voy más relajado para empezar y luego hablo de Esgaroth, interesante, los orcos de Mordor, muy interesante también, y los orientales. ¿Y cuáles eran los otros? Y había otro pueblo, ya no recuerdo. Así que sí, eso yo creo que estará o sea, realmente ya está grabada, o sea que es cuestión de un par de días para que esté disponible. Muy bien. Otra pregunta. Buenas, ¿se sabe en apócrifos o en los libros nombres de arcos legendarios? Nada, yo no recuerdo ninguno que no estuviera en el Silmarillion, pero sería una búsqueda interesante. Hay que decir una cosa. Cuando estuve haciendo un poco de investigación de este tipo, tenemos una percepción de que se mencionan mucho más los arcos de lo que luego pasa. En el imaginario colectivo hemos desarrollado una idea de la Tierra Media, tanto en primera, segunda y tercera edades, en donde hay arcos por todos lados. Yo creo que es porque el fanart en general le gusta eso, ¿no? El arquero y tal, y sobre todo con inspiración, digamos, de la Europa medieval, lo tenemos muy asentado aquí. Pero no hay tanto... Belek Utalion pues tiene su arco, evidentemente, pero no hay arcos con muchos nombres. Por ejemplo, Fingon, que tiene un arco impresionante seguro, aunque no dice que se ha compuesto, mi teoría es que sí, no tiene nombre el arco. Aunque hay que decir que Tolkien tenía muy claro, y hay de hecho una charla hace unas semanas de la Tolkien Society, los nombres de las armas como un elemento muy interesante de antropomorfizar el propio objeto y darle una entidad propia. Pero no hay tantos arcos como uno pensaría, ni siquiera en los apócrifos. Que, por cierto, digo apócrifos, pero no es... Es que es raro, ¿no? Es la historia de Tierra Media, lo escribió Tolkien. Vamos con la última pregunta. La ballesta, entiendo, ¿se considera un arco? Técnicamente es un arco que se tensa, pero tiene un mecanismo de gatillo y se considera un elemento aparte. La ballesta es una invención fundamentalmente, ¿no? En el contexto, sobre todo, si somos un poco europeocéntricos, porque China tenía su desarrollo diferente, estamos hablando del siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, y no se consideraba útil como el arco, pero sobre todo fácil de aprender. Además, la llevas precargada, pero yo creo que en puridad no es un arco, es un mecanismo que utiliza un elemento de tensión y un virote, no se dice ni siquiera flecha, y yo no lo consideraría como tal un arco. Vale, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Hasta aquí las charlas de hoy por la tarde. Ahora vamos a tener una pausa y volveremos a las 10 de la noche con la lectura de cuentos, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias, Luillo. Gracias a todo el mundo. Chao. Gracias.